Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco en la quinta sesión del curso de especialización Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, organizado por el Club de Auditores. Doctor Francisco Rojas, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantado de tenerlo nuevamente en plataforma. Muchas gracias, Edu. Yo estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Adelante, doctor, tiene el micrófono habilitado, le escuchamos. Muy bien. Buenas tardes con todos. Vamos a tener la quinta sesión de nuestro curso Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Eh, el día de hoy vamos a ahondar en un tema que es muy importante y que muchas veces los auditores internos no lo visualizan así, ¿no? Vamos a ver las normas de comunicación de resultados. De hecho, nosotros en nuestro curso del marco ya hemos repasado todo el marco, hemos visto cada uno de los componentes del marco y cada una de las normas que debemos considerar en nuestro trabajo como auditores internos, ¿no? Hoy y mañana vamos a hacer doble clic en un grupo de normas que nos ayudarán a desempeñarnos adecuadamente como auditores internos, ¿no? Y que tal vez no estamos tan familiarizados con estos temas, ¿no? De hecho, las normas sobre planificación, las normas sobre desempeño, eh, ha sido interesante verlas y nosotros podemos adaptar el trabajo de auditor interno que conocemos, las técnicas que conocemos, ¿no? El trabajo de auditoría que conocemos, adaptarlo a lo que las normas nos lo piden. Pero hay un par de grupo de normas que son las que vamos a ver hoy día, que son las normas sobre comunicación de resultados, ¿no? Que de repente vale la pena enfocarnos un poco en ellas, enfocarnos un poco en el reporte de resultados como tal, como producto, me estoy refiriendo al informe de auditoría, ¿no? Y mañana vamos a ver las normas, mañana vamos a ver hacer doble clic en lo que es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Para que nosotros, como auditores, tal vez para algunos es un concepto nuevo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que podemos desplegar este programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Para cada uno de los aspectos de las normas que nos piden, qué hacer para poder cumplir con la norma y cómo documentarlo de forma que cuando se haga una revisión externa, salgamos bien, ¿no? Y también qué mecanismos podemos implementar en nuestra revisión interna continua, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a ver las normas sobre comunicación de resultados. Vamos a empezar viendo en sí las normas, que ya las vimos la semana pasada, pero las vamos a repasar de manera muy sucinta para tenerlas en la cabeza, porque a lo largo del curso de hoy vamos a ver cómo estas técnicas que les voy a compartir, ¿no? Están totalmente relacionadas y tienen mucho sentido con las normas que deberíamos cumplir, ¿no? El segundo punto que vamos a ver es, vamos a conversar acerca de la comunicación de resultados como tal, cómo se ha venido llevando, cómo se hace la comunicación de resultados, cómo se hacía tradicionalmente y cómo es que deberíamos hacerlo hoy, ¿no? De aquí a futuro. Vamos a ver un enfoque de valor para la comunicación de resultados, ¿no? Vamos a ver el diseño de un reporte de resultados que tenga impacto, ¿no? Probablemente algunas personas a través del Club de Auditores pudieron participar de una charla gratuita que se dio sobre este tema. Gran parte de los conceptos que vimos ahí los vamos a traer, los vamos a ver acá, que es muy interesante para que podamos construir, ¿no? Informes de auditoría que realmente nos ayuden en la misión que tenemos como auditores internos hoy, ¿no? Bajo el nuevo rol de la auditoría interna, ¿no? Que es muy distinto al rol antiguo de la auditoría interna, ¿no? Y finalmente vamos a ver
el proceso de reporte de resultados de manera eficiente, ¿no? Es un enfoque que viene siendo aplicado por muchas empresas, muchas organizaciones, y que es realmente bastante bueno, ¿no? Y que al aplicarlo, cada uno de nosotros encontrará sus distintas formas de adaptarlo y de hacerlo suyo y de mejorarlo, ¿no? Muy bien. A lo largo de este curso, nosotros hemos visto todo el marco internacional para la práctica de la auditoría interna, que es el fundamento sobre el cual desarrollar el trabajo de auditoría interna. Siempre, y lo repito y lo repetiré siempre, bajo el enfoque, el nuevo enfoque, o el nuevo rol de la auditoría interna, ¿no? Es el de ser los asesores de confianza, ¿no? La mano derecha de la alta dirección y del directorio, ¿no? Que los ayuda a lograr sus objetivos estratégicos, brindándole un trabajo metódico basado en riesgos, ¿no? Somos aquellos profesionales internos, ¿no? Que no estamos involucrados en el negocio, es decir, no estamos involucrados como parte de la gestión del negocio y por eso somos valiosos, porque somos independientes, ¿no? Y que tenemos el conocimiento de riesgos y las técnicas y la metodología adecuada, ¿no? Para poder estar siempre mostrándole a la alta dirección cuáles son los riesgos emergentes y los riesgos relevantes que podrían surgir o que de alguna forma se podrían afectar a la organización y que no le permitiese lograr sus objetivos estratégicos, ¿no? Eso es el nuevo rol del auditor interno, y este marco internacional que hemos visto a lo largo de todas estas sesiones nos ayudan dándonos pautas bien específicas sobre lo que se busca, sobre cuál es la misión de auditoría interna, ¿no? Sobre qué es la auditoría interna, cuáles son sus pilares fundamentales, y de todo esto se desprende cuál es el código de ética de los auditores internos que debemos cumplir, ¿no? Y las normas con las que debemos desempeñar, con las que debemos estructurar nuestro trabajo de auditoría interna y desempeñar nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, hasta ahí un breve repaso de todo lo que conlleva, ¿no? E implica el marco internacional para la práctica de la auditoría interna, ¿sí? Y dentro de las normas de desempeño, porque vemos que tenemos normas de atributos y normas de desempeño, como recordarán, hay una serie de normas, y hay un grupo de normas que son las normas sobre comunicación de resultados, ¿no? En estas nos vamos a centrar, y nos vamos a centrar puntualmente en cómo desarrollar un método, ¿no? Para poder, a lo largo del trabajo de auditoría, ir estructurando, ¿no? Nuestras observaciones de forma tal que al llegar el momento del reporte no empecemos de cero, ¿no? Ni finalmente no lleguemos a dar un producto, ¿no? Porque finalmente debemos ver nuestros informes de auditoría como un producto, no lleguemos a presentar un producto que refleje todo lo valioso que se ha hecho a lo largo del trabajo, ¿no? Entonces, para empezar nuestro curso del día de hoy, yo les quiero plantear estas primeras interrogantes, ¿no? Para que ustedes las respondan para sí mismos. Igual ya saben, quien quiera compartirlo, lo comparte con todos nosotros, ¿no? Pero sí es importante que nos hagamos estas preguntas al inicio para que al final podamos ver qué tanto hemos avanzado luego de haber llevado este curso, ¿no? La primera pregunta que yo les planteo es, ¿por qué es importante la comunicación de resultados? ¿Por qué tan importante que hay normas de auditoría que nos hablan de la comunicación de resultados? ¿Por qué tan importante que hay un curso específico, ¿no? Una sesión específica en este curso que llevamos para hablar de la comunicación de resultados? ¿Por qué? Bien, la siguiente pregunta sería, ¿creen ustedes que tradicionalmente se ha estado realizando de manera adecuada la comunicación de resultados de auditoría interna? Es decir, piensen en la forma como tradicionalmente los auditores, en general auditores, y luego aterrizamos a auditores internos, ¿no? Han realizado el reporte de resultados, han hecho sus informes de auditoría de manera tradicional. Piensen en el informe en sí, ¿no? Y en el proceso, ¿no? Y piensen en el impacto una vez entregados los informes a quienes
tenían que entregárselos. ¿Creen que se ha manejado de la manera más adecuada? ¿No? ¿Creen que ha estado siendo la mejor forma? ¿No? Otra pregunta sería, ¿tiene vigencia la forma tradicional de reflejar los informes de auditoría interna, de realizar, perdón, ¿tiene vigencia la forma tradicional de realizar los informes de auditoría interna hoy? O sea, esa forma tradicional de la que estuvimos hablando hace un instante y les hice la pregunta anterior, esa forma de hacer informes de auditoría, ¿tiene vigencia hoy? ¿No? Considerando el nuevo rol de los nuevo, ya no nuevo, considerando el rol actual de la auditoría interna. La forma tradicional, ¿creen que tenga vigencia, algún tipo de vigencia? ¿No? Y finalmente, ¿cómo puedo mejorar mi proceso de reporte y mi producto final, ¿no? O sea, los informes de auditoría interna, de cara a cubrir las expectativas del rol actual de la auditoría y de cara a estar alineado con las normas y el marco en general, el marco para la práctica profesional. ¿Cómo podría yo mejorar esto? ¿No? Planteémonos estas preguntas ahorita, pensémoslas rápidamente y empecemos con nuestro curso, porque de hecho el curso de hoy busca cerrar o atender a estas preguntas, ¿no? Muy bien, les he comentado que las normas de comunicación de la información, en realidad, nos hablan de la comunicación de la información a lo largo de todo el proceso de la auditoría, ¿no? No solo nos hablan del proceso de reporte final de la auditoría, ¿no? Pero de hecho, todo este proceso de comunicación que debe ser fluido, ¿no? Es, digamos que la cumbre del proceso de comunicación es la entrega de nuestro producto final, ¿no? Nuestro producto final, luego de todo el trabajo de planificación, de todo el trabajo de recolección, de identificación y recolección de información, del análisis, ¿no? De la evaluación, ¿no? De luego haber sacado las conclusiones pertinentes, luego de todo ese trabajo profesional tan importante y tan bien realizado por nosotros, los resultados son plasmados en la última comunicación, que es la comunicación de resultados. Y esta debe ser como que la cerecita del pastel, ¿no? Debe ser algo tan potente que refleje el trabajo que hemos hecho. Y sobre eso, básicamente, va a girar el curso, la sesión de hoy día, ¿no? Centrémonos en el informe final, ¿no? Y entonces yo he querido empezar esta sesión con esta reflexión que seguramente algunos ya la han escuchado, ¿no? Es algo que dijo una vez Winston Churchill. Dijo, este reporte, gracias a su gran extensión, se evita el riesgo de ser leído, ¿no? Es, con ironía, nos demuestra cómo un reporte, un informe excesivamente extenso, excesivamente difícil de leer, realmente termina siendo no leído por nadie, ¿no? Y no queremos nosotros, los auditores internos, que eso suceda con nuestros reportes finales, porque lógicamente es nuestro producto final, ¿no? Nuestro reporte final es lo que va a decir, oye, esto es lo que mi auditor hace y esto es lo que realmente marca la diferencia entre un auditor que agrega valor y un auditor que no agrega valor, ¿no? Muy bien, veamos entonces, teniendo en mente esta simpática cita de nuestro recordado Winston Churchill, veamos una síntesis, un gran vistazo de las normas sobre la comunicación de resultados, que son las normas de la serie 24, ¿no? 2400, que habla de la comunicación de resultados, y nos dice básicamente que los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos, ¿no? Debemos partir por ahí, que parece algo muy lógico, muy tonto no pensar en ello, pero es la premisa fundamental que debemos manejar. Los auditores internos deben comunicar los resultados de su trabajo, ¿no? Luego viene la norma 2410, que nos habla de los criterios para la comunicación. Básicamente nos dice que la comunicación de resultados, y en general la comunicación, esta norma, debe incluir objetivos, alcance y resultado del trabajo,
¿Mm? Objetivos, alcance y resultado del trabajo, en todos los trabajos que se hagan. La norma 2420 nos habla de la calidad de la comunicación y es una norma muy importante que ya nos da la pauta de lo que deben ser los informes de auditoría, ¿no? Dicen, las comunicaciones tienen que ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas, ¿no? Esas son las características que sí o sí deben tener un reporte de auditoría interna. Y si faltase alguna de esas características, empieza a cojear, ¿no? Estas características, si ustedes se dan cuenta, son el reflejo de lo que es el trabajo de auditoría interna en sí, ¿no? Eh, es preciso porque es lo que es, ¿no? Son objetivas porque están libres de toda desviación. Son claras porque tienen que ser directas y fácilmente entendibles, ¿no? Para que sean útiles. Son concisas, son constructivas, importantísimo que sean constructivas, son completas y oportunas, ¿no? Esas son las características de la calidad de la comunicación que nos dice la norma 2420, ¿no? La norma 2421 es una norma muy puntual que nos dice que si se hizo una comunicación de resultados con algún error, este luego debe ser subsanado y la comunicación final tiene que llegar a todos a quienes se les hizo llegar la comunicación que contenía el error o la omisión, ¿no? La norma 2430, bueno, nos habla, es muy puntual también, nos habla sobre el uso de la frase realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la práctica de la auditoría, ¿no? Y lo que nos dice esta norma es que solo se puede poner esta frasecita si es que los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad así lo corroboran, ¿no? Es decir, yo no puedo alegremente decir, sí, este informe está basado sobre un trabajo que ha sido hecho en base a las normas, ¿no? Si es que yo no efectúo unas revisiones de calidad, ¿no? Internas, externas, periódicas, continuas, que me permitan saber si efectivamente estoy aplicando las normas, ¿no? No hay que asustarse, porque como veremos mañana, implementar un programa de aseguramiento y mejora de la calidad no es cosa del otro mundo. De hecho, es poner en blanco y negro muchas de las prácticas que seguramente hacemos como auditores internos y que si no lo estamos haciendo, pues lo implementamos de manera muy simple, ¿no? Muy bien. La norma 2431 nos habla, dice declaración de incumplimiento de las normas, que nos dicen que si en algún momento no se puede, el auditor interno no puede cumplir con alguna norma o con alguna parte del código de ética, pues se tiene que revelar esto, ¿no? Se tiene que decir qué principio no se ha cumplido y por qué y cuál es el impacto probable o el impacto de facto en los resultados, en el producto final de la auditoría, ¿no? La norma 2440 de difusión de resultados nos dice que el director de auditoría interna, el auditor interno, ¿no? La cabeza de auditoría interna debe difundir los resultados a las partes apropiadas, ¿no? Y finalmente, en el punto 2450, nos habla de las opiniones globales, ¿no? Como vimos en la sesión pasada, las opiniones globales son opiniones que se hacen a partir de los resultados de varios trabajos de auditoría interna en un periodo específico, que puede ser, por ejemplo, el año 2018, ¿no? O el primer semestre del año 2019, qué sé yo, ¿no? Y que toma como input los resultados de los trabajos de auditoría puntuales, como que de manera agregada, ¿no? Y esa es la diferencia entre una opinión global de las opiniones, ¿no? Puntuales de trabajos puntuales, ¿no? Muy bien, tengamos las normas de comunicación de resultados en la cabeza, ¿no? Porque nos van a acompañar a lo largo de toda esta sesión. Comenzamos entonces con el tema de la comunicación de resultados. Nosotros comunicamos los resultados, ¿no? Finales de nuestro trabajo de auditoría interna a través de los reportes de auditoría interna, ¿no? Es decir, los informes de auditoría en lenguaje más fácil que creo que todos manejamos son los informes de auditoría, ¿no?
Estos informes de auditoría interna cumplen una función muy importante porque son, como les vengo diciendo, lo que va a reflejar todo el trabajo que ha hecho el auditor interno, ¿no? Los auditores internos. Y muchas veces, al realizar el informe de auditoría, perdemos de vista ese punto clave, ¿no? Terminamos creyendo que el informe de auditoría es un fin en sí mismo, ¿no? El informe de auditoría es un fin en sí mismo, es el informe, y perdemos de vista que es un medio, es un instrumento para comunicar, ¿no?, los resultados de nuestro trabajo a quien necesita de esa información importante para poder guiar el barco de la organización, es decir, para el directorio, para la alta dirección o para algún otro grupo de interés, ¿no?, legítimamente con los derechos de saber esta información. Muy bien. Vamos viendo estos conceptos. Los reportes de auditoría interna, amigos míos, no es un fin, ¿no? El reporte de auditoría interna no es un fin en sí mismo. Vamos grabándonos esto en la cabeza. Es un medio para un fin. Lógico, es lo que venimos diciendo. Tenemos todo el trabajo de auditoría que devienen hallazgos, ¿no?, que nosotros debemos comunicar al directorio, a la alta dirección, a diferentes stakeholders o grupos de interés, ¿no?, que tienen necesidad de información de la organización y necesidad de información que sea relevante, ¿no?, es decir, que realmente sea información que pueda mover el barco de la organización y que sea oportuna, ¿no? Y el informe de auditoría final, ¿no?, que veamos, ¿no?, ya vamos viendo, de acuerdo con la norma 2400, tenemos que comunicar este trabajo, tenemos que comunicarlo adecuadamente, ¿no?, a través de este medio, a través del reporte de auditoría interna, ¿no? Y nuestros reportes de auditoría interna tienen que ser tales que, amigos míos, voy a usar una palabra que espero no tenga ninguna connotación mala, tenga que vender adecuadamente a los auditores, ¿no? Es decir, mostrarlos con toda la valía que tienen, ¿no? Por eso, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el enfoque tradicional de hacer los informes de auditoría? ¿Cómo se hacen los informes de auditoría? He querido ponerlo así, de esta forma, ¿no? Mostrar las características del informe de auditoría en sí, ¿no?, y del proceso para llegar a ese informe de auditoría, ¿no?, bajo el enfoque tradicional. El reporte de auditoría en sí está ceñido a formatos y fórmulas que no sirven a nadie, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho informes con frases como sobre la base del trabajo realizado y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, y bla, 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 ¿no? Yo lo he hecho y estoy seguro que muchos de ustedes también, porque siempre es hecho así, porque es importante seguramente decirlo, y llenamos el informe con frases y términos largos que demoran en saber, ya, ok, sí, bla, bla, pero ¿dónde está la carne, no? Escritos en un idioma de auditor, ¿no? Escritos en idioma de auditor. Y esto es algo realmente muy, muy, muy contraproducente y hasta cierto punto ingenuo de parte de los auditores. Los auditores internos cuando están haciendo su producto final y están comunicando al directorio, a la alta dirección, a diferentes stakeholders, grupos de interés, pues no está hablando con auditores. De repente alguno por ahí entiende o ha sido auditor o es auditor o qué sé yo, pero no tiene por qué escribir en idioma de auditor porque lejos de mejorar el producto, probablemente muchos piensan, es que si lo hablo en idioma técnico, ¿no?, pues va a parecer más importante, va a parecer que, mira, yo sé, realmente soy un tipo que sabe. Y créanme, no es así.
Más bien, lo que parece es que uno se camufla bajo un idioma de auditor, bajo tecnicismos, camufla que realmente no sabe nada o no encontró nada, ¿no? Entonces, estos reportes escritos en idioma de auditor y con una estructura que no permite al lector identificar los hallazgos y o el riesgo de los mismos, ¿no? Claro, por un lado se escribe en idioma de auditor, ¿no? Con tecnicismos innecesarios, ¿no? Y por otro lado tenemos un informe con una estructura, con tantas palabras, escrito de tal forma que quienes van a leerlo realmente tienen un reto de dónde está el tema relevante aquí. Bueno, aquí me dicen un montón de cosas y con un montón de tecnicismos, pero yo no sé qué es lo que encontraron, dónde y por qué es esto importante y cuál es el riesgo para la organización y qué debería hacer yo, ¿no? Si yo encuentro un documento en el que realmente tengo que leérmelo todito y para colmo es súper grueso y súper tedioso, pues no me está ayudando de nada, no me está sirviendo de nada y lo vamos a ver. ¿Cómo además son estos informes bajo el enfoque tradicional? Y créame, yo he hecho este tipo de informes, hago un mea culpa y he visto muchísimos de estos informes. ¿Ah? Realmente. Eh, ¿Qué más? Incluyen hallazgos relevantes, pero también incluyen hallazgos irrelevantes para el lector, para el negocio en general, para la organización. Entonces, poner un tema relevante seguido de un tema absolutamente irrelevante y luego por ahí de repente en las siguientes páginas otro tema relevante, confunde y no permite que los informes de auditoría sean algo fácil, y no solamente fácil, sino fácil de leer, me refiero, sino dan que pensar de la capacidad profesional de la persona que los escribió o del grupo de personas que hicieron este informe, ¿no? Porque me está presentando temas relevantes y temas que no tienen para mí absolutamente ninguna relevancia, que seguramente tienen algún tema de control interno, pero no del nivel de los demás temas y no del nivel de quien lo está leyendo, si pensamos que básicamente nosotros debemos comunicar los temas relevantes del negocio al directorio, ¿no? Al board of directors, a la alta dirección. Y otra característica bajo el enfoque tradicional de los informes es que están muchas veces enfocadas en el error, ¿no? La típica del auditor interno que busca el error y lo presenta y lo plantea como aquí está el error, miren lo que se hizo mal, ¿no? Y ya vamos a ver, y de hecho por todo lo que hemos venido viendo, sabemos que el rol del auditor no es tener ese enfoque, sino tener un enfoque a futuro. Es decir, un enfoque de veamos lo que puede salir mal, ¿no? Veamos lo que de hecho podría estar saliendo mal ahora, pero veamos hacia futuro que esta situación se mejore si es que es realmente relevante para el negocio, ¿no? Y no un enfoque de miren lo que se hizo mal en tal área, ¿no? Como un mismo tema puede ser enfocado de dos formas muy distintas, ¿no? La que está enfocada en el error y la que está enfocada a ir hacia adelante. Muy bien, esas son algunas de las características no nada positivas del enfoque tradicional. Seguramente el enfoque tradicional no es que sea algo de plano malo, pésimo, sino que tiene estos temas que con el tiempo se han ido observando y se han ido superando, ¿no? Y en el proceso de redacción de los informes de auditoría interna bajo el enfoque tradicional, en el proceso ya no nos enfoquemos en el informe en sí, sino en el proceso para obtener este informe, ¿no? ¿Qué aspectos nada positivos se ven, ¿no? Que es un proceso de redacción en el que hay revisiones, ediciones, reprocesos, re-revisiones, revisión de la revisión de la revisión. Es realmente tedioso, y no solamente tedioso, sino que ya vamos a ver lo desgastante que puede ser este proceso y el efecto que puede tener en el equipo de auditoría, ¿no? ¿Cómo es este proceso de redacción de revisiones, ediciones, reprocesos?
es un proceso tal que filtra, que permite que hayan posibilidades de presentar hallazgos desenfocados, ¿no? Y créanme, yo he visto esto. Hay un hallazgo, ¿no? Lo encuentra el auditor X, luego el hallazgo, bueno, pasa a un borrador, este borrador lo revisa el supervisor y le cambia algunas cosas, bueno, pide revisar va cambiando ediciones en un proceso que no es de todo eficiente ni claro, muchas veces termina reflejando el hallazgo de una forma desenfocada, no precisamente como es. Y en algunos casos, en el peor de los casos, lo presenta de manera distorsionada, ¿no? Eso es el peor de los casos que ningún auditor interno debería permitir, ¿no? Y otra de las desventajas de este proceso que implica revisiones tras revisiones tras revisiones es que los hallazgos, la presentación de resultados, es presentado mucho después de haber sido identificado, ¿no? Actualmente la velocidad de todo en los negocios, en las organizaciones, nos obliga a ser lo más oportunos en la comunicación de hallazgos relevantes, ¿no? Y probablemente un proceso cargado de revisiones ineficientes definitivamente no nos ayuda en eso. Muy bien, entonces en este enfoque tradicional, estas características nada positivas, tanto del informe como del proceso para llegar a ese informe, ¿no? Deviene en esto, que los reportes no sean no leíbles, es decir, que difíciles de leer, ¿no? No entendibles, que quien los lee en verdad no los entiende, ¿no? Y que en algunos casos resulten no relevantes. Y todo esto conlleva a que no generan valor, ¿no? Y eso es algo que no podemos permitirnos los auditores internos. Los auditores internos ya no somos ni podemos permitirnos ser aquellos puestos en la organización que una organización tiene porque tiene que tener por alguna regulación o que, bueno, sí, me dicen las cosas que hacen mal, como si fuera un policía interno que nadie quiere y que en verdad su trabajo pues me sirve para que la gente esté en regla, pero no me agrega valor a mi organización. Definitivamente no. El auditor interno cuyo trabajo no está orientado a generar valor en la organización, pues está destinado lamentablemente a desaparecer, ¿no? Muy bien. ¿Y qué consecuencias tiene el proceso de redacción que hemos visto bajo el enfoque tradicional? Que probablemente, en el peor de los casos, implique información que no sea confiable, ¿no? Que no sea confiable el proceso y que finalmente, si un proceso para producir algo no es confiable, el producto no lo va a hacer, ¿no? Igual, vamos a presentar informes que no son oportunos, ¿no? Y un aspecto muy importante es que el equipo de auditoría interna poco a poco se va desgastando y se va frustrando. Porque un auditor que encuentra un hallazgo y lo presenta y lo plantea y luego sus hallazgos son totalmente dados vuelta, se los editan y no le dicen por qué lo editaron. Entonces, este auditor, y para colmo, tiene que corregirlo una vez y corregirlo otra y otra y otra, y luego lo ha corregido 10 veces, viene el gerente o el supervisor y simplemente lo edita, lo cambia, desgasta y desmotiva. Y desmotiva porque de alguna forma el auditor interno dice, ¿sabes qué? El trabajo que yo he estado haciendo y lo he hecho a conciencia, simplemente lo han modificado como han querido. Es la percepción que tiene el revisor. Y eso vamos a ver más adelante, sucede muchas veces cuando hay ediciones, cuando
más que una revisión, se hacen ediciones, ¿no? Ediciones que seguramente el revisor más experimentado sabe por qué las hace, ¿no? Pero el auditor menos experimentado que encontró el asunto y que lo documentó originalmente, si nadie se lo explica, si nadie le dice, si nadie lo ayuda a que pueda mejorar sus habilidades de redactor, simplemente él piensa que, oye, el trabajo que yo hago lo toman y lo transforman de la forma que ellos quieren. Y eso es desmotivante, ¿no? Muy bien, entonces este enfoque tradicional vemos que no nos ayuda mucho a tener un reporte de resultados que de acuerdo con la norma 2420 debería tener ciertas características de calidad, ¿no? Y vemos, citando una por una cada una de estas características, vemos que probablemente sí sean reportes objetivos, ¿no? Probablemente sean completos, tal vez en algunos casos en exceso, ¿no? Pero definitivamente no son claros, no concisos, menos constructivos, ¿no? Vemos que los vemos como enfocados en el error. Precisos, probablemente en este proceso de cambiar y cambiar y cambiar, cuando empezamos a transformar los hallazgos de como originalmente era en algo un poco distorsionado o totalmente distorsionado, un poco desenfocado o totalmente distorsionado, entonces la información, lo que se está comunicando, ya no es tan preciso, que podría ir del amarillo que le he puesto ahí al rojo, ¿no? Y definitivamente no son oportunos, ¿no? No son oportunos. Muy bien, entonces, si este es el enfoque tradicional, ¿qué cosa es lo que nos plantean las prácticas líderes, los estudiosos y quienes están en la cancha desarrollando mejores prácticas para la auditoría interna? ¿Qué nos dicen? ¿Qué enfoque deberíamos tener ahora? Y nos plantean este enfoque, ¿no? Igual, para hacerlo comparativo con lo que vimos del enfoque tradicional, lo planteamos con el reporte en sí y el proceso de redacción. Por la parte del reporte en sí, los reportes deben ser tales que se leen fácil, ¿no? Y se pueden navegar por él. Lee fácil es entendible 100%, ¿no? Y se puede navegar por él. Es importantísimo el concepto de navegabilidad en un reporte. ¿Por qué? Porque quienes leen nuestros reportes en realidad quieren ir de frente al grano, de frente al tema relevante, ¿no? Y poder ir del tema relevante a cuál es el sustento de este tema relevante. Y un reporte debe, el concepto de navegabilidad es un concepto que nos dice, un reporte yo puedo ir fácilmente y saber dónde está la sección en la que encuentro el sustento de algo de por acá, ¿no? Dónde voy a ver el efecto de algo por aquí, es decir, yo quiero el efecto, ¿dónde lo encuentro? Acá. Yo quiero la causa, acá, ¿no? Puedo navegar fácilmente por el reporte y encontrar lo que quiero encontrar. Eso es navegabilidad. Y no, veámoslo desde otro punto de vista, un informe larguísimo, tedioso, en que no tengo idea dónde encontrar lo que estoy buscando y tengo que leerme rapidito algo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Un informe que se lee fácil y se puede navegar por él, ¿no? Un informe en donde lo relevante se identifica de inmediato, ¿no? Planteamos y presentamos lo relevante primero, ¿no? Un reporte donde se muestran los hallazgos de auditoría relevantes, obviamente, y la relevancia para el negocio, ¿no? No solamente el hallazgo, ¿no? Sino el hallazgo y su relevancia, para que quien lea pueda fácilmente decir, ah, esto es lo que a mí me interesa, y no encontrar un hallazgo que tal vez sea muy relevante, pero yo como lector de alto nivel, un director, tal vez no estoy tan en contexto y tal vez no podría decir, ah, se está dando esta situación, pero ¿y esto cómo afecta el negocio? ¿Cómo podría afectar el negocio? ¿No? No lo sé. Tendría que consultar con mi asesor o llamar al auditor o llamar a alguien. No. Si el informe me dice cuál es el tema y cuál es la relevancia para el negocio, pues perfecto. Yo como director ya sé, ya tengo toda la información que necesito, ¿no? Y son reportes que llaman a la acción. Importantísimo. Son reportes
a partir de los cuales quien lea realmente, luego de leerlos, por decirlo de alguna forma, están motivados a hacer, a disponer algo para subsanar los temas que han sido reportados. Están llamando a la acción y no, en comparación con el reporte bajo el enfoque antiguo o tradicional, leo algo que me dice que tal cosa se hizo mal en tal sitio, o por fulano de tal, o qué sé yo. Qué mal, ¿qué? Le jalo las orejas. No, ¿no? No enfoquémonos en el error, enfoquémonos a llamar a la acción, a que quien lea esto sepa de inmediato cuál es el tema relevante, cuál es el efecto para el negocio, para la organización, y de inmediato diga, bueno, entonces esto nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que hacer algo, ¿no? Eso es llamar a la acción. Y el proceso de redacción en sí, del enfoque actual, es un enfoque de redactarlo una sola vez, ¿no? Es una técnica que vamos a ir viendo hoy mismo, ¿no? Hay una técnica que es la que vamos a ver, ¿no? Que la desarrolla una señora, una persona que vamos a ver ahí en los créditos, en la fuente, ¿no? Pero básicamente, hoy por hoy, el enfoque es ese, ¿no? En general, redactarlo una sola vez, es decir, tan pronto como el hallazgo surge, ¿no? Se debe tener las habilidades, herramientas y los parámetros para poder ir documentándolo ya, de manera inmediata, y que esto a lo largo del curso de la auditoría se vaya enriqueciendo y finalmente llegue como que de manera natural al reporte final. Y no tener un montón de hallazgos que finalmente a la hora de decir, ya, bueno, ahora hacemos el informe, y comienzan a recolectar y a escribir los hallazgos de manera ineficiente, ¿no? No, el enfoque es redactarlo tan pronto, tan pronto surge el hallazgo y redactarlo, por eso, en el mejor de los casos, una sola vez, ¿no? Lo redactas cuando surge y así de manera natural llega hasta el informe. Muy bien, y las revisiones en este proceso se centran en lo sustancial y se realizan desde que las observaciones surgen, ¿no? Eso es importante bajo un enfoque de redactarlo una sola vez o redactarlo de manera eficiente. ¿Cuál es el resultado? El resultado de aplicar este enfoque va a ser que los informes son claros y directos, ¿no? Son relevantes y generan valor al negocio, ¿no? El proceso de redacción es un proceso de redacción tal que permite que los reportes sean oportunos para el negocio, ¿no? Y además es un enfoque que va a permitir que el equipo de auditoría interna sea cada vez más eficiente y más motivado. Y es un enfoque que va a permitir que los auditores desarrollen sus habilidades como redactores, ¿no? De hallazgos, ¿no? Y de saber cómo plantear y cómo mostrar estos hallazgos, ¿no? Muy bien, y con esto, de acuerdo con la norma 2420, pues estaríamos cubriendo todas las características de la calidad de los informes que nos requiere esta norma, porque son objetivos, son completos, son claros, son concisos y constructivos, precisos y oportunos, ¿no? Muy bien. Eso es hacia donde apuntamos con la comunicación de resultados finales bajo las técnicas que vamos a ver a continuación. Muy bien. Por eso decimos enfoque de valor para la comunicación de resultados, ¿no? Y el enfoque de valor para la comunicación de resultados parte de algo bien sencillo. Pensar en los usuarios y en el objetivo del reporte, ¿no? Eso es fundamental en el momento de la comunicación de resultados finales. En realidad es fundamental a lo largo de todo el proceso de auditoría, ¿no? Porque nosotros debemos centrarnos en la organización, en cuáles son sus objetivos, ¿no? En cuáles entonces son los riesgos que afronta esta organización y hacia ellos tenemos que dirigirnos como auditores para poder evaluar si están adecuadamente gestionados, si hay algún
tema relevante no observado, ¿no? Algún riesgo relevante, ¿no? Y esta información, ¿no? Luego de hacer todo nuestro trabajo, tenemos que comunicarla a los usuarios, pero tenemos que saber quiénes son nuestros usuarios, ¿no? Y cuál es su estilo de cómo gestionan, cómo leen un reporte, ¿no? Qué información necesitan, ¿no? Y eso es importante por un lado. Por otro lado, los objetivos del reporte, ¿no? Lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos puntualmente. Pero repasemos este concepto. El objetivo primordial de la actividad de reportar, ¿no? Que hace la auditoría interna es comunicar los resultados a las partes apropiadas, ¿no? La forma más Doctor confiable y práctica. Francisco, Sí, sí, Edu, eh, dime. doctor Francisco, una consulta, perdón que le interrumpa. No, Tenemos excelente. más con la sala virtual que va a Ya. entrar en mantenimiento a las 18:50 ¿Cómo? minutos. ¿Perdón? La sala virtual va a tener mantenimiento a las 18:50 minutos, doctor. Ya, Entonces, no vamos a poder completar las 3 horas. Imagino que ya. vamos a hacer solamente 1 hora y las 2 horas lo estaríamos recuperando en otra sesión. Es decir, en unos minutos va a entrar ¿no? Porque ahorita son las, Mantenimiento. en mantenimiento, a las 6:50, ¿me dices? Sí, doctor. O sea, en 3 minutos. En 3 minutos no teníamos previsto esto. No, mm, ningún problema. Comunicado. Entonces, yo creo que podemos parar aquí entonces, ¿no? Para no seguir con conceptos que tendríamos que desarrollar más adelante. Sí, entonces el día de mañana normal estamos continuando de 6 a 10. No sé si el día sábado podríamos recuperarlo, doctor, o en caso contrario correríamos una semana más de 2 horas. Ya, yo creo, mira, mañana continuamos con el curso de hoy, ¿ya? Y lo cerramos. Y el jueves de la próxima semana hacemos lo que tendríamos que ver mañana y el viernes lo que tendríamos que ver el jueves. Y ya, ¿No? el día de mañana entonces saldríamos 2 horas, doctor. Claro, mañana tenemos 2 horas para cerrar lo de hoy. Y ya, entonces el día de hoy de 1 hora, el día de mañana sería de 18 a 20 horas, ¿no, doctor? ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Y corremos una sesión, ¿no, doctor? Prácticamente vamos a tener que Claro, una nueva cogemos una sesión. sesión. Por mí no hay ningún problema, ¿ah? Porque la idea es que, bueno, que tengamos todos los conceptos bien claritos y podamos, ¿no? Hacerlo bien. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias también a todos los miembros que el día de hoy han estado presentes, miembros del Club de Auditores. Entonces, Entonces, cerramos el curso aquí, hoy día. sí, doctor, Ya, cerraríamos el excelente. curso. En 2 minutos Bueno, entran en mantenimiento y vamos a tener normalmente problemas con el audio o distorsión con la ya, webcam. no hay ningún problema. Entonces, bueno, nos vemos mañana y continuamos con el tema. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias también a todos Gracias a ti, los que han Edu. estado presentes Gracias a en todos. Nos plataforma. Muy vemos buenas mañana. noches, doctor. Buenas noches. Bien, a todas las personas que han estado en plataforma, muchísimas gracias. Recuerden ingresar al área de miembros del Club de Auditores. Van a encontrar la grabación de todas las sesiones anteriores junto con los materiales. De igual forma van a poder ingresar al curso de auditoría interna basado en riesgo y otros cursos que hasta la fecha se ha realizado. Bien, señores, entonces el día de mañana nos estaremos encontrando de 6 a 8 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Muy buenas noches.